Sean todos bienvenidos, me da gusto verlos, me da mucho gusto verlos y como he dicho en otras ocasiones, más gusto me va a dar que estemos juntos en el cielo, adorando al Señor. El día de hoy yo quisiera continuar con esta serie de enseñanzas que hemos titulado El cristiano y la enfermedad. Y hoy quisiera hablar de las causas de enfermedad en la vida del cristiano, primera parte. Causas de enfermedad en la vida del cristiano, primera parte. Y yo quisiera que juntos leyéramos la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, verso 13 y 14, y les escribe: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 20, dice: Erasto se quedó en Corinto. Este es el apóstol Pablo escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo. Y le dice: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Tanto Erasto como Timoteo y Trófimo eran discípulos de Pablo y personas que colaboraban con Pablo en la extensión del reino de Dios. Y bueno, yo quiero comenzar diciéndoles que el ser humano, nosotros, hechos a imagen de Dios, por creación perfecta, estábamos destinados a una vida llena de gozo, a una vida llena de paz, a una vida eterna. Y no a los sufrimientos físicos y emocionales que ahora padecemos los seres humanos y también, ¿por qué no decirlo?, los cristianos. Esta era la vida que experimentaron Adán y Eva antes de pecar contra Dios. En el jardín del Edén, como podemos leer en la Biblia, en el libro de Génesis, no había enfermedad, no había deterioro por envejecimiento de nuestro cuerpo y nuestras facultades mentales, y mucho menos había muerte. Ese era el propósito de un Dios lleno de amor, de un Dios lleno de misericordia. ¿Para quién? Para la raza humana, para su creación. Como parte de la buena voluntad de Dios, la enfermedad no era parte de su plan durante la creación, como podemos leer en la Biblia, también en el libro de Génesis. Al contrario, yo quiero que recordemos que cuando Dios creó el universo y creó al ser humano, vio que todo lo que había hecho era aquí como bueno, y bueno en gran manera. Génesis capítulo 1, verso 31. Ahora bien, yo creo que todos nos hemos preguntado, cristianos y no cristianos también, cuando ven a un cristiano padecer, ¿por qué la gente se enferma en particular? ¿Por qué los cristianos se enferman? Yo quiero decirles que según investigaciones realizadas, los cristianos se enferman de formas y en porcentajes que son casi similares a los no cristianos. Ya veremos por qué en la medida que vayamos viendo las causas. Ahora, ¿cuáles son en la Biblia las causas de las enfermedades en la vida de un cristiano? Yo creo que responder a estas preguntas implica varias respuestas. Por eso hemos destinado 2 partes para estas enseñanzas. Y la verdad es que no sabemos todas las respuestas. Es más, muchas veces el cristiano no sabe el por qué está padeciendo de una enfermedad. Yo creo que de esto pueden dar testimonio muchos cristianos aquí presentes que han padecido enfermedades. Al momento no entendemos
el por qué ni el para qué. Pero claro está, el Señor se encargará de mostrarnos cuál es el propósito por el cual Él permitió esta enfermedad en nuestras vidas. Y es por eso que yo quiero ir numerando causa por causa, para que cuando tu hermano, tu hermana, yo mismo enfermemos, ya podamos tener la información en nuestra mente y poder comprender cuál es la razón o la causa por qué estamos enfermos y cuál es el propósito por el cual ese Dios bueno, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, en donde la enfermedad no era parte de su creación, permite que nos enfermemos. Dios puede permitir enfermedades por diversas razones. En la Biblia vemos que las enfermedades en la vida del cristiano pueden ser debido a, primeramente, y óigalo bien, quizás se extrañe, pero es una verdad, castigo de Dios por el pecado o una forma de disciplina de Dios. Sí. Castigo de Dios por el pecado o una forma de disciplina de parte de Dios. Ahora, ¿por qué me refiero a esto? Igual ustedes lo estén pensando, ¿cómo? ¿Cómo así? Si estamos hablando de cristianos y las enfermedades. Yo quiero decirles que Dios nos advirtió, o sea, Dios advirtió a su pueblo que tendríamos bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia o el pecado, que es la misma cosa, toda desobediencia es pecado. O sea, cuando leemos la Biblia, nosotros podemos ver desde el principio, desde los primeros 5 libros que escribió Moisés, inspirado por Dios, como Dios nos advirtió que tendríamos bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Yo quisiera que en casa leyeran Deuteronomio capítulo 28, todo el capítulo, por favor, para que estuvieran en contexto y tuvieran la idea completa de lo que hoy vamos a decir brevemente. Una versión de la Biblia dice, Deuteronomio 28, capítulo 20 al 22, y Jehová enviará contra ti la maldición. No dice, y el diablo enviará contra ti la maldición, ¿o sí? No. No, o sea, yo quiero que estemos claros del doble carácter de Dios. Él es bondadoso, pero también es severo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios podemos leer en su palabra. Y Él desde el principio le dice a su pueblo Israel y a nosotros que venimos a ser el Israel espiritual, su iglesia, porque Jehová enviará contra ti la maldición. Luego tenemos la idea de que todo lo que nos sucede es por causa del diablo. En la Biblia leemos que al rey Saúl le vino un espíritu que le atormentaba. Ahí vemos a este hombre que fue escogido por Dios para ser rey, cuando pues la verdad él ni lo merecía. Era de una tribu pequeña de Judá, de una familia insignificante. Andaba buscando unas burras, por cierto, de su padre que se habían perdido. Cuando este hombre, ¿verdad? Samuel le habla del plan perfecto de Dios para hacerlo rey. Y el hombre entra en pánico realmente. Y luego vemos cómo el Espíritu Santo descendía sobre él y él profetizaba. Y luego lo vemos como Dios, por causa de su rebeldía, por causa de su pecado y por causa de permanecer en ese pecado sin arrepentirse y pedir perdón a Dios y creer que Dios le perdona, dice que un espíritu que Jehová había enviado le atormentaba. No el diablo, Jehová, cuidado. Cuidado, ese es el problema de no tener claro el concepto del doble carácter de Dios. Dios es amor, pero también es que es fuego consumidor. Amén. Entonces, amados, el castigo de Dios por el pecado o una forma de disciplina de Dios en la vida del cristiano puede ser una causa de enfermedad. No solo en Deuteronomio 28, capítulo 20, 22 leemos, y Jehová enviará contra ti maldición, sino que busqué una versión de la Biblia que lo expresara más claro y dice, te enviará enfermedades mortales. Oiga bien, Dios, a su pueblo, al pueblo escogido,
Dice, te enviará enfermedades mortales, fiebres e infecciones. Dice, arruinará tus cosechas con plagas, sequía y con hongos, y todos sus azotes te perseguirán hasta que mueras. Oiga esto. Esto es Biblia, esto es palabra de Dios. Claro, amados y amadas. Tenemos que conocer el doble carácter de Dios. Y si queremos hablar de las causas de enfermedad en la vida de un cristiano, no podemos evadir este tema. A veces las personas creen que el cristiano es inmune a muchas cosas y luego yo lamento mucho oír a muchos cristianos decir, me cubro con la sangre de Cristo, ¿no? Viene una plaga como el COVID, o no sé, tosferina como ahorita, o influenza que anda ahorita contagiando a muchas personas, y dicen, yo me cubro con la sangre de Cristo, como si la sangre de Cristo fuera sábana. No, amados y amadas, la sangre de Cristo derramada en la cruz nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados. Sí queda claro, pero la gente dice, no, es que yo me cubro con la sangre de Cristo y entonces por eso todo mal, toda enfermedad va a pasar. Y cuando se enferman, ¿qué? No se cubrieron con la sangre de Cristo o dejaron, ¿verdad? Como Aquiles, el talón afuera de la sábana esta, de la sangre de Cristo, y entonces, ¡pum!, por ahí entró la enfermedad. En la Biblia encontramos las enfermedades como castigo divino por la desobediencia a Dios o por el pecado. Óigalo bien, aún de aquellos que aman a Dios, que temen a Dios con temor reverente y le obedecen y le sirven de todo corazón, pero que en determinado momento de sus vidas, ojo, dejan de ver a Dios. Sí, dejan de ver a Dios, dejan de ver su amor, dejan de ver su bondad, dejan de ver su fidelidad. Es más, dejan de ver todos los favores, todas las dádivas que Dios les ha dado a través de Jesucristo. ¿Para qué? Para verse a sí mismos. O sea, tú dejas de ver a Dios y vas a poner tu mirada en algo más, en alguien más o en ti mismo. En este momento tengo mi mirada puesta hacia acá. Veo a los que están acá. Si yo dejo de verlos a ellos y volteo mi mirada para otro lado, o sea, yo veo a otras personas. Amados y amadas, personas que aman a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, que temen a Dios con temor reverente, que le obedecen con la ayuda del Espíritu Santo y les sirven de todo corazón, pueden en determinado momento dejar de ver a Dios, dejar de ver su amor, dejar de ver su bondad, dejar de ver su fidelidad, dejar de ver sus favores. Claro, es más, esa es la raíz del pecado. Mientras el cristiano persevera velando y orando para no caer en tentación, el cristiano con la ayuda de Dios por medio de su Santo Espíritu se va a mantener victorioso ante la tentación. Lo repito, la tentación no el pecado es caer en la tentación. Jesús fue tentado en todo pero sin pecado. Y es lo que va a sucedernos como cristianos. Pero cuidado, dejamos de ver a Dios y todo lo que Él nos ha dado para vernos a nosotros mismos y para disfrutar del deleite temporal del pecado. Y en lugar de velar y orar para no caer en la tentación, por cuanto la carne es débil, óiganlo bien, estas personas ceden voluntariamente. No le echemos la culpa al diablo. Es que el diablo, hermano, me empujó y yo caí. No, si pudieras oír al diablo, te diría, ¿sabes qué? Ni me eches la culpa. Yo ni te toqué. Tú saliste corriendo. A mí ni me eches la culpa de eso. Soy culpable de muchas otras cosas, pero de eso, mira, a mí no me eches la culpa. Las personas ceden a sus deseos voluntariamente, egoístamente, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2:16, siendo atraídos y seducidos por sus concupiscencias.
o fuertes deseos pecaminosos, sí, cediendo ante estos fuertes deseos de manera consciente, óigalo bien, y voluntaria, porque el pecado es un acto consciente y voluntario. Por eso es que Dios nos hace responsables morales. Por eso Dios nos va a condenar si morimos sin su perdón. Porque el pecado es un acto consciente y voluntario que nace de un corazón rebelde, que nace de un corazón egoísta. Y es así como las personas, en determinado momento, aún amando a Dios, temiendo a Dios con temor reverente, siendo obedientes, dejan de ver a Dios, se miran a sí mismos, ven cuán deleitoso es el pecado que Satanás les ofrece, y en lugar de velar y orar para no caer en tentación, son atraídos y seducidos por sus concupiscencias. Como decíamos, una concupiscencia es un deseo fuertísimo, en este caso pecaminoso, y cediendo ante estos deseos cometen uno o más pecados. Esto lo podemos leer en Santiago, capítulo 1, versos 14 y 15. Un ejemplo de ellos, amados y amadas, es el caso del rey David. Porque quizás algunos digan, bueno, ¿cómo es posible esto? ¿En la Biblia habrá algún ejemplo? Claro que hay. El caso del rey David. Yo creo que muchos de nosotros conocemos acerca de esta terrible situación que vivió el rey David. En la Biblia se nos dice que el rey David era un varón conforme al corazón de Dios. Óigalo bien. Se nos dice que el rey David era un varón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, podemos ver cómo él, a través de los salmos que escribió, él expresa su dolor físico, pero también ese tormento emocional por enfermedad a causa de su pecado. A causa de su pecado primeramente contra Dios, porque cuando el ser humano peca, primeramente contra Dios peca, pero también contra Urías Eteo, uno de sus íntimos amigos, pero también contra Betsabé, su esposa. Yo quisiera que leyéramos el Salmo 38, verso 3 al 7, y escogí una versión de la Biblia que también aclara más el concepto, y quiero que veamos lo que este hombre escribió acerca de sí mismo después de haber pecado. Dice: mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Óigalo bien, Salmo 38, verso 3. Mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Dice: mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan. Óyalo bien. ¿Qué enfermedad era? No lo sabemos, pero una enfermedad que le producía heridas y se le infectaban. Dice: mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Yo no sé si ustedes han visto, para entender un poco más, a personas que generalmente en las calles mendigan. Y una forma de generar lástima en los que pasan o pasamos por ahí es mostrar su mal, su enfermedad. Y algunos de ellos tienen unas úlceras en sus piernas, generalmente mujeres. Y esas úlceras, tú las puedes ver, son úlceras que nadie las ha limpiado, están llenas de fibrina, están llenas de pus y huelen mal. ¿Sí las han visto? O sea, ¿qué dice David? Dice: mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Y óigalo bien: me retuerzo atormentado por el dolor. Me retuerzo atormentado por el dolor. Amados y amadas, el pecado en la vida del cristiano, o sea, es grave. Si el pecado en la vida del no cristiano es grave, ¿cuánto más el pecado de la vida de quienes hemos sido redimidos, regenerados por Dios, por su gracia, por medio de la fe en Jesucristo? Eso es grave. Oye a David: me retuerzo atormentado por el dolor, y dice: todo el día estoy lleno de profunda tristeza.
todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Y dice, una fiebre fuertísima me quema por dentro. Mi salud está arruinada. Una fiebre fuertísima me quema por dentro. Dice, mi salud está arruinada. Quizás algunos digan, ay hermano, pero ese es el Antiguo Testamento, hermano, es el Antiguo Pacto. Ahora en el Nuevo Testamento estamos en el Pacto de la Gracia. Yo quiero ponerles como ejemplo uno del Nuevo Testamento. Los miembros de la iglesia de Corinto. Los miembros de la iglesia de Corinto, donde por cierto se cometían abusos al momento de tomar la Santa Cena. Había una falta de amor al prójimo terrible. Ahora, ¿cómo se resumen los 10 mandamientos? Los primeros 4, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu fuerza, ¿sí o no? Y el segundo es semejante, dijo Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué persona más próxima, más cercana, fuera de tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, que tus hermanos y hermanas en la común fe en Jesucristo? Pero en la iglesia de Corinto, donde los miembros se reunían a tomar la Santa Cena o la Cena del Señor, a partir del pan, cometían pecados. Y esos pecados eran pecados de falta de amor al prójimo. En otras palabras, estaba violando el segundo mandamiento. El segundo gran mandamiento. ¿Y qué leemos en 1 Corintios capítulo 11, verso 29 al 32? ¿Qué leemos? 1 Corintios capítulo 11, verso 29 al 32, para los que les gusta anotar y después en su casa repasar. Dice, por lo cual hay muchas personas enfermas y otras duermen. Una versión de la Biblia dice, por lo cual hay muchas personas enfermas y otras han muerto por causa de esa enfermedad. Oiga, estamos hablando de una iglesia cristiana en el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, pero que por causa del pecado habían miembros que estaban ahí enfermos y aún muriendo por estas enfermedades, seguramente porque no se habían arrepentido de los pecados que habían generado esas enfermedades como un castigo o disciplina de parte de Dios. Así es. Por eso el apóstol Pablo los exhorta a no tomar indignamente la cena del Señor, a que se examinen a ellos mismos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas enfermas y otras que duermen o que han muerto. Ahora bien, yo quiero que tengamos presente que la enfermedad como castigo por el pecado o método de disciplina de parte de Dios sucede cuando un cristiano peca, y óigalo bien, se resiste a la obra del Espíritu Santo cuando éste viene por la gracia de Dios a convencerles de pecado y no se arrepienten de dicho pecado. No confiesan tal pecado a Dios, suplicando perdón, y no creen que Dios los perdona. O sea, en otras palabras, cuando un cristiano peca, no crean que inmediatamente se van a enfermar. No. Hay cristianos que en algún momento de su vida, no lo sé, por falta de dominio propio, de paciencia, pueden irritarse más de lo que es permitido. Si bien es cierto que el amor no se irrita fácilmente, en algún momento puede ser que el cristiano se irrite, pero no porque algo que han hecho en contra de él o de ella, sino por lo que están haciendo por Dios, por las almas. El apóstol Pablo decía, ¿a quién no se hace tropezar y yo no me indigno? ¿A quién no se hace tropezar y yo no me indigno? Y pecaste, Pablo. Y ahí la palabra indigno es me requemo, es decir,
la cara se me pone roja y empieza como a salir fuego por mis narices. Yo siempre lo he descrito como en esas caricaturas, ¿verdad? Que cuando ponen ahí un toro que se enoja, empieza a rascar con sus manos ahí la tierra y empieza a salirle humo, fuego por las narices. No sé si lo han visto alguna vez. El apóstol Pablo dice: ¿a quién no se hace tropezar y yo no me indigno? Me requemo, o sea. Él mismo dice: airaos, pero no pequéis. Oiga, ¿cómo voy a airarme y no pecar? Bueno, o sea, viene ese sentimiento a tu vida, pero no permites que salga, y si sale no es por algo que te están haciendo a ti. No sé si me explico. Sino por algo que están haciendo contra Dios y contra tu prójimo. Pero cuando un cristiano se irrita, cuando tristemente un cristiano se ve a sí mismo y por temor a las consecuencias dice una mentira o no dice la verdad a propósito para sacar ventaja, o la verdad completa, no creas que se va a enfermar de inmediato. No, hombre, le va a venir la influenza. No, le va a dar cáncer. No. O sea, Dios utiliza la enfermedad como castigo o un método de disciplina cuando Él, habiendo usado otros medios de gracia, como es la convicción de pecados por el Espíritu Santo, quien vendrá a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, o como a estos mismos corintios, el apóstol Pablo les dice que el Espíritu Santo, o que Dios vino a producir en ellos a través de su Santo Espíritu, obvio, una tristeza que es según Dios por haber pecado contra Dios, por haber pecado contra Pablo. Les dice: porque la tristeza que es según Dios, dice, produce arrepentimiento para salvación, del cual no hay por qué arrepentirse. Cuando el Espíritu Santo viene a mostrar al cristiano su pecado, cuando el Espíritu Santo viene a producir en el cristiano esa tristeza por haber pecado contra Dios y su prójimo, para arrepentimiento, para súplica de perdón a Dios, y el cristiano se resiste al Espíritu Santo, Dios, créanmelo, en su gran amor dice: ¿qué haré? ¿Qué haré? No entiende por las buenas, como decimos en buen castellano, ¿verdad? No entiende por las buenas, está bien, entonces espero que entienda por las malas. Voy a tocar su cuerpo, voy a permitir que un virus, una bacteria la infecte. Y si la dureza del corazón es mayor, dice Dios, voy a permitir que esas células del hígado, o del pulmón o del cerebro se empiecen a reproducir anormalmente. Eso se llama una mutación. Y eso va a dar lugar ¿a qué? A un cáncer. ¿Por qué? Porque, amados y amadas, Dios está más interesado en nuestra salvación que en nuestra sanidad. No sé si me explico. Dios está más interesado en que nosotros muramos en Cristo y abramos nuestros ojos después de morir en la eternidad, en un cielo de gloria con Dios, que la sanidad de nuestro cuerpo y que el tormento físico que produce esa enfermedad se acabe. ¿Sí estamos claros? Usted dirá: bueno, ¿y cuál es el fundamento bíblico? Veamos al hombre que metieron en una camilla, o en su cama, pues en su lecho, que era como una camilla actual, a través del techo. ¿Se acuerdan? Estaba Jesús reunido con un grupo de discípulos y de repente llegaron unos amigos de este hombre con él, cargándolo en su lecho, y querían entrar por la puerta y había tanta gente que no podían. Entonces se subieron al techo, ¿verdad? Que era plano, donde la gente se acostumbraba a reunir en las horas con mayor calor, porque era donde más refrescaba. Y hicieron un agujero y bajaron al hombre con cuerdas en su lecho de enfermo y lo pusieron delante de Jesús. ¿Cuál era el propósito de estos amigos? Que Jesús sanara al paralítico. Ellos habían oído que Jesús hacía todo tipo de milagros. Y lleno de amor y misericordia, pues la verdad ni cobraba nada. Oye, qué buena gente este hombre, dijeron, le vamos a llevar aquí a nuestro amigo. Pues nada, lo ha curado. Y también, obviamente, que el paralítico, lleno de una esperanza,
Les dice, vaya pues, nada pierdo, vámonos. Y Jesús, al ver la fe de ellos, ¿por qué le dice al hombre, levántate y anda? No, ¿qué le dijo primero? Tus pecados te son perdonados. Y el hombre seguía acostado ahí en la camilla, y mucha gente habrá dicho, caramba, si a este hombre hasta le destruyeron el techo de la casa al hermano para que lo bajaran, para que lo sanara, y le dice, tus pecados te son perdonados. Es más, las personas empezaron a ir, los religiosos, con un conflicto en su mente interior. O sea, ¿quién es este hombre que perdona pecados? Claro, ellos estaban en lo cierto. ¿Quién es este hombre que perdona pecados? Si el único que perdona pecados es Dios. Y es que Jesús verdaderamente era y es Dios. Él era Dios hecho hombre, y Él es hoy Dios en la gloria. ¿Y qué le dijo primero? Tus pecados te son perdonados. Y al ver que estos cavilaban, como dice ahí la palabra de Dios en la Reina Valera, en sus corazones, les dijo que es más fácil decir a este hombre, tus pecados te son perdonados, o decirle, levanta tu lecho y anda. Obviamente que él ya sabía la respuesta. Era más fácil decirles, tus pecados te son perdonados, que delante de todos pasar la vergüenza de decirle, levántate, toma tu lecho y vete, y que no pasara eso. Y Jesús les dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, que yo, el Hijo del Hombre, tiene potestad para perdonar pecados, yo te digo a ti, le dice al joven, o la edad que tuviese, al varón levántate, toma tu lecho y anda. Y que dice que al instante el hombre se levantó, tomó su lecho y se fue. Amados y amadas, no es que tú pecas contra Dios y te viene una enfermedad, no. Dice Dios a través del apóstol Juan, en primera de Juan, dice, capítulo 2, verso 1, hijitos, les dice a cristianos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. ¿Cuál es el estándar de Dios? No pequéis. ¿Qué es lo que Dios espera de aquellos que Él ha regenerado en su corazón por medio de la salvación, o ha lavado y limpiado con su sangre preciosa, o ha salvado de la condenación eterna por causa de sus pecados? ¿Qué es lo que Dios espera? No pequéis. Pero Dios sabe, como veremos más adelante, que vivimos en un mundo caído, en un cuerpo que fue transformado totalmente después del pecado de Adán y Eva, o la caída de Adán y Eva, como comúnmente se le llama, y que además hay un diablo que va a venir a tentarnos, que va a mandarlo como león rugiente buscando a quien devorar. Y Dios dice, mas si alguno que hubiere pecado, o sea, la excepción más no la regla. Si alguno hubiere, así como cuando uno anda manejando, le digo yo a las personas, ¿cada cuánto choca usted? No, pues tengo tiempo de no chocar. ¿Y por qué? Porque ando con cuidado. Usted anda velando, ¿verdad? Y anda orando para no chocar. Sí, bueno, así dice Dios. Lo normal no es que usted choque. Usted podría chocar, está expuesto a chocar. Pues sí, la verdad, pastor, la gente maneja como loca hoy en día. Sí, es cierto. Pero ¿qué hace usted? Mire, más cuidadoso manejo, o más cuidado. Más cuidadoso soy. Así es el cristiano. El chofer puede hacerlo, ¿por qué no el cristiano? Si el chofer solo tiene la experiencia y la prudencia a su favor, y el cristiano tiene al Espíritu Santo, tiene la oración, tiene la fortaleza del Señor Jesucristo, quien es poderoso para presentarnos sin caída. Amén. Además, Dios ha prometido que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos soportar. Pero cuando un cristiano dice no a la obra del Espíritu y empieza cada vez más a aferrarse a su pecado, a abrazar su pecado con más fuerza, yo les digo, así como una madre que va cargando su niñito de 2 meses, ¿no? Y en eso siente que pierde el equilibrio. ¿Qué hace la mamá? ¡Fum! Suelta al niño, ¿verdad? Para agarrarse de otra cosa. ¿Saben qué hace la madre? Se aferra a ese niño para no soltarlo y lo protege con su cuerpo. ¿Sí o no? Hay personas que se aferran a su pecado siendo cristianas, como esa madre a sus hijos. Y Dios envía a su Santo Espíritu a confrontarlos con ese pecado a través de su palabra, a través de un hermano, de una hermana, de un guía espiritual, y la persona dice, no,
No, no, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, en esto me deleito y esto es lo que voy a seguir haciendo. Entonces Dios en su gran amor, como ya vimos, por cuanto para Él es más valiosa nuestra salvación que nuestra sanidad, dice, ok, está bien, ¿de qué manera vas a entender? Te mando una enfermedad. No a tu hijo, no a tu hija. Porque luego muchos padres dicen, ¿por qué mi hijo está enfermo, Señor? ¿Qué hice? No, tú no hiciste nada. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, punto. O sea, Dios no va a tratar contigo a través de una enfermedad para con tu hijo o tu hija. ¿Está claro? Dios va a traer una enfermedad sobre ti, como la trajo sobre David, caramba. Oye, escuchamos a este hombre. Este hombre realmente dice, mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. Me siento atormentado por el dolor y todo el día estoy lleno de profunda tristeza y una fiebre creciente o que va en aumento me quema por dentro y mi salud está arruinada. O como los cristianos de Corinto, que muchos estaban enfermos y otros habían muerto por causa del pecado. Amén. Hay una segunda causa que está relacionada a esta ahí, y es que la causa de enfermedades en el cristiano ya no es fruto de un castigo de Dios o de una disciplina de Dios, sino como una consecuencia, óigalo bien, una consecuencia directa de una vida de práctica de pecado. ¿Sí queda claro? Una consecuencia directa de una vida de práctica de pecado. Estás con un martillo queriendo clavar un clavo y ¡pum! Te das en la uña. ¿Cuál es la consecuencia directa en tu cuerpo de ese golpe? Un dolor intenso y luego se te empieza a poner aquí de color morado la uña y el dedo se te inflama, se pone rojo, caliente y te empieza a pulsar. Todo esto que te acabo de describir es consecuencia directa de haberte golpeado con un martillo el dedo. Amados y amadas, en esta época en que tristemente ya no se habla acerca del pecado, ni se advierte a los no cristianos, pero aún los cristianos, acerca del pecado y de la gravedad del pecado, no solo la gravedad espiritual, que es muerte espiritual, sino la gravedad por lo que produce física y emocionalmente. Creo que es el momento de pararnos y advertir una y otra vez como atalayas, no como perros mudos, sino como atalayas, acerca del pecado en los no cristianos, de la gravedad de ese pecado, de las consecuencias de ese pecado. ¿Para qué? Para que nos guardemos del pecado. Cuanto más si Dios ha puesto a disposición todos los medios de gracia que necesitamos. Amén. Ahora, quizás ustedes se pregunten, pastor, o sea, ¿puede el cristiano volver a su vida antigua de práctica de pecado? Sí, sí puede. Claro que puede. El apóstol Pablo con tristeza se refirió a Demas, de quien antes se había referido como su compañero de viajes, cuando él salía en las misiones. Dice, Demas me dejó. Y eso implica, dejó la obra, dejó a Dios. Dice, ¿amando qué? Amando el mundo. O sea, Demas dejó de amar a Dios. A ver, pastor, no le ponga más a la Biblia de lo que dice. Ok, vamos a pensar un poco. Y así debemos leer la Biblia. Si Demas amó el mundo, como nos dice el apóstol Pablo, con claridad, amando el mundo, ¿se puede amar al mundo y a Dios? O amas a Dios o amas a las riquezas, o amas a Dios y amas a Mamón, el Dios de las riquezas, o amas a Dios o amas al mundo. Por eso Pablo decía, para mí el mundo está crucificado, punto.
No se puede amar a Dios y amar al mundo. Eso ya es claro, hermanos. Y personas que están aquí, tú no puedes tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Tú no puedes decir que eres cristiano, que amas a Dios y que vas camino al cielo cuando tienes un pie en la iglesia. Cuando te metes por un rato a orar, lees un rato la Biblia, no lo sé, das de tus bienes para que la obra de Dios se continúe haciendo por diezmo o por ofrenda, como le quieras llamar. Y tener un pie en el mundo, deleitarte de las cosas que este mundo te ofrece, no para que seas más cristiano, sino para que te alejes cada vez más de Dios. Y cuando Demas amó el mundo, quiere decir que dejó de amar a Dios. Y como decíamos, cuando Demas puso su mirada en el mundo y las cosas del mundo que le ofrecían un placer, porque si ofrecen placer, si no, no pecáramos, créemelo, dejó de mirar a Dios. O sea, lo que Demas hizo fue grave. Entonces, ¿puede el cristiano volver a su vida antigua de práctica de pecado? Claro que puede. Sí puede. ¿Y qué decir de Alejandro el Calderero? Alejandro el Calderero es otro personaje que era miembro de una iglesia y Pablo dice, Alejandro el Calderero me ha hecho muchos males, Dios le pague conforme a sus obras. Ser calderero era su profesión, porque así se conocía a la gente. Alejandro el Calderero me ha hecho muchos males. ¿Tenía amor al prójimo Alejandro el Calderero? No. ¿Tenía amor por sus hermanos? Pablo era su hermano en Cristo. No. Tampoco tenía amor por otros hermanos. Dice, me ha hecho muchos males. Oh, espérame. Alejandro el Calderero, un miembro de esa iglesia, y ahora resulta que le está haciendo muchos males a Pablo. Claro. ¿Por qué? Pues por todo lo que hizo para llegar a este punto de una vida de práctica de pecado de nuevo. Amados y amadas, en la vida del cristiano como del no cristiano, el pecado, óigalo bien, afecta toda su manera de pensar, afecta toda su manera de sentir, es decir, sus emociones y sentimientos, y afecta su manera de vivir, afecta sus obras. Y en lugar de ser sal y luz y de realizar buenas obras para que los que están a su alrededor glorifiquen a Dios que está en el cielo, o glorifiquen a vuestro Padre o el Padre de ellos que está en el cielo, estas personas pueden empezar a hacer malas obras. Demas, Alejandro el Calderero son ejemplo. Amados y amadas, en la vida del cristiano como del no cristiano, su pecado afecta toda su manera de pensar, sus sentimientos y emociones y su manera de vivir. No es que yo soy cristiano y como estoy bajo la gracia y Dios ya no me ve a mí sino a Cristo que mora en mí, o sea, yo puedo pecar y no hay problema. ¿Sabes qué? Esta doctrina convierte la gracia en libertinaje. Esta doctrina convierte la gracia en libertinaje, minimiza la gravedad del pecado, porque el pecado es grave para Dios. Si no, el hombre, el ser humano, no sería condenado a un infierno, a un lago de fuego, de tormento, óigalo bien, por toda la eternidad. Y lo otro es que, si quieres darte cuenta cuán grave es el pecado, no solo mira el precio de la condenación, mira el precio de la redención, mira todo lo que Dios hizo para poder redimirlos a ustedes, sí, redimirlos a ustedes y redimirme a mí. ¿Cuál fue? Él envió a su Hijo amado, en quien tenía y sigue teniendo complacencia, a morir en la cruz, en nuestro lugar. Oye, mira el precio que Dios pagó. Hay gente que me dice, sí, pastor, pero es que la salvación es por gracia, es un regalo, es gratis. Sí, es gratis para ustedes, es gratis para mí. Pero a Dios le costó un altísimo precio. ¿Cuándo vamos a entender esto? ¿Cuál fue ese altísimo precio? La vida de su Hijo, la vida de Cristo. Ese es el precio que Dios pagó. Amados y amadas, no solo el pecado
produce consecuencias en la manera de pensar, en los sentimientos y la manera de vivir, la manera de comportarse en este mundo, o en la vida de los cristianos, así como en la vida de los no cristianos, sino que muchas veces los pecados pueden llevarnos a padecer enfermedades como consecuencia directa de ese pecado, de cometer ese pecado o la práctica del pecado. Y estas consecuencias, como vamos a ver, son físicas y también emocionales. Ahora, otro aspecto que es necesario considerar es que sí, ya lo vimos, es posible que un verdadero cristiano, óigalo bien, alguien que realmente ha sido regenerado por Dios por medio del Espíritu Santo, alguien que realmente ha nacido de nuevo, es una nueva criatura en donde las cosas viejas pasaron, todas aquí han sido hechas nuevas, alguien que ha sido realmente lleno del Espíritu Santo de Dios desde el mismo momento de su conversión, para vivir una vida de obediencia, por amor y gratitud a Dios, y una vida libre de la práctica de pecado para gloria de Dios y por amor a Dios y al prójimo, pueda volver a caer. ¿Saben qué? Oigan bien el caminito que les voy a trazar. Oigan bien cada peldaño de esta escalera que lleva al cristiano del amor a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Amarse a sí mismo y el deleite temporal del pecado. Primero, deja su primer amor. Ah, caray, ¿y eso, pastor? Lee aquí en el libro de Apocalipsis. Cuando nosotros leemos Apocalipsis y vemos el mensaje de Cristo a las iglesias, nosotros no podemos dejar de asombrarnos cuando en Apocalipsis 2 dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, es decir, al pastor de la iglesia de Éfeso. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¡Qué buenos cristianos! Que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Dice, y no lo son. Y los has hallado mentirosos y has sufrido. ¡Wow! Yo quiero ser un cristiano como esos, pastor. Y créeme que muchos pastores quisieran tener cristianos como estos en sus iglesias. Dice, conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, no puedes soportar a los malos, vives vida de santidad, aborreces, rechazas el pecado en tu vida y en lo de los demás, has probado a los que se dicen ser apóstolos y no lo son, conoces la palabra de Dios, sabes cuáles son las evidencias de quién es un falso apóstol, un lobo con piel de oveja, pero también dice, has sufrido. ¡Wow! Algo poco común en medio del cristianismo hoy en día, sufrir. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado, óigalo bien, arduamente por amor a mi nombre. ¡Wow, pastor! Esta gente ya estaba aquí con un pie en la tierra y un pie en el cielo. No un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No, cualquiera que lee esto dice, esta gente ya estaba con un pie en la tierra y otro en el cielo. Oiga lo que dice Dios de ellos. Dios hecho hombre, Jesús. Dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí todo bien, ¿sí o no? Todo perfecto. Pero ¿qué dice? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no me amas como antes. Ya empezaste a amar otras cosas. Ya la rutina empezó a ser parte de tu vida de oración, de tu vida de lectura bíblica, de tu vida de servicio. Sí, pero ya no lo haces con esa pasión que viene del amor que me tenías al principio cuando recién te convertiste. Primer peldaño, dejan su primer amor. ¿Y cuál es el segundo peldaño? La tibieza entra a sus corazones. La tibieza. Sí. Tú solo puedes empezar a leer aquí en el capítulo 2 y sigues leyendo y llegas hasta el mensaje que Dios tiene para la iglesia de la Odisea. Y dice, yo conozco tus obras. Ah, qué bueno. No, espérame, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. ¿Qué?
Y esto lo está escribiendo a cristianos. Escribe al pastor de esta iglesia. Dice, te vomitaré de mi boca. Primero, dejan su primer amor. Segundo, la tibieza entra en sus corazones. Y finalmente, todo lo que hacen tiene una apariencia externa de cristianismo, de espiritualidad, de piedad. Pero ¿saben qué? Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Cuidado, cuidado. Es por ello, amados y amadas, que una persona, después de haberse convertido a Dios verdaderamente, esté padeciendo, por ejemplo, una enfermedad de transmisión sexual. ¿Cómo cuál? Como el caso de una infección, por mencionar algunas, por el virus del papiloma humano o del herpes genital tipo 2 o tipo 2, o esté padeciendo SIDA o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual, de las cuales se dicen que ya hay entre 30 y 40, no lo recuerdo. Y en la mujer, esta persona puede haberse convertido a Dios y puede estar padeciendo cáncer de cuello del útero por una infección, por el virus del papiloma humano o del herpes genital o tipo 2. ¿Por qué? Por haber cometido el pecado de la fornicación o del adulterio. Mira, cuando una mujer llega con el ginecólogo y el ginecólogo descubre a través del examen ginecológico que en el cuello o el cervix tiene verrugas, o a través de la citología hay presencia del virus del papiloma humano, ¿sabes qué es lo primero que hace el ginecólogo? Le pregunta a la señora y le dice, señora, ¿ha sido usted infiel a su esposo? Ay, no, ¿cómo se le ocurre? Entonces lamento decirle que su esposo le ha sido infiel a usted. Porque esta enfermedad no viene, como muchos creen, de que se sentaron en una piedra caliente o se bañaron sudados. Estas son enfermedades de transmisión sexual, fruto del pecado de fornicación o de adulterio. ¿Sí está claro? ¿Y qué decir de las consecuencias del pecado, como la ira, el enojo, la gritería, la maledicencia y los pleitos? Consecuencias como lesiones físicas por los golpes que reciben las personas que cometen estos pecados una y otra vez, por aquellas personas que son víctimas de su enojo, son víctimas de su ira o con quien se entra en pleito. Y amados y amadas, ¿qué decir del pecado de los celos? Sí, ahí están en las obras de la carne, en Gálatas 5, celos. Las consecuencias de los celos, amados y amadas, pueden ser terriblemente destructivas, tanto en la vida de la persona como en sus relaciones. Los celos pueden manifestarse como un comportamiento agresivo, como ansiedad, como desconfianza y en algunos casos, créanmelo, llevar a situaciones de violencia física, de abuso físico y abuso emocional contra quien se practica o se comete este pecado. Es decir, la víctima de los celos, ya sea de su cónyuge o quien sea. Amados y amadas, a nivel personal los celos pueden generar inseguridad, baja autoestima, desequilibrio emocional. ¿Como cuáles? Como las depresiones, la ansiedad y el estrés. Y en las relaciones interpersonales del que practica el pecado de celo y las víctimas de las personas que lo hacen, los celos pueden deteriorar la confianza, pueden deteriorar la comunicación, creando un ambiente tenso, un ambiente de descontento, pues los celos generalmente llevan a discusiones, llevan a pleitos o conflictos constantes en cualquier tipo de relación. ¿Y cuál es la consecuencia que esto produce? En la mayoría de los casos, que la persona que comete el pecado de celos es rechazado.
Es rechazado por la víctima. ¿Por qué? Por resentimientos o amargura, como le quieras llamar. Resentimientos o amargura del cónyuge, sea esposo o sea esposa. Resentimiento o amargura de los hijos. Resentimiento o amargura, por decir algo, de los compañeros de trabajo, que por cierto tengo que decir que no son cristianos, porque el amor todo lo sufre y todo lo soporta. Pero también puede dañar la relación a largo plazo de quien comete este pecado con su cónyuge, con sus hijos y personas que le rodean. Híjole, que pues ya me está planteando el divorcio mi esposo o mi esposa. ¿Por qué? Porque, híjole, la verdad es que no me aguanta, ni yo me aguanto, pastor. Vienen estos celos. Esto es algo que viene de familia, pastor. Déjeme explicarlo, esto es algo que viene de familia, así era mi mamá, así era mi abuela. No, espérame, estos no son pecados generacionales, olvídate de ello. Si no, el hombre no fuera responsable moral delante de Dios, la mujer tampoco fuera responsable moral delante de Dios. Y como ya te dije anteriormente, Dios fue claro y dijo, el alma que pecare, esa morirá, punto. El alma que pecare, esa morirá, primero espiritualmente y después físicamente y después eternamente. Dios es claro, para que nadie se engañe. Amados y amadas, y no solo estas consecuencias vienen por parte de practicar el pecado de celo, sino la persona que practica el pecado de ira, de enojo, gritería, maledicencia y pleitos, también va a padecer las mismas consecuencias. Mire, yo recibo en la consejería padres o madres que dicen, yo me di por mis hijos, pastor, usted lo sabe, tenía 3 turnos, trabajaba en la mañana, en la tarde y en la noche para que no les faltara nada, pastor. Y miren los que ingratos. ¿Qué ha pasado, señora o señor? Ni siquiera me llaman, ni siquiera me visitan. Puedo estar enferma y mire como si no existiera. Para más la vecina viene a verme, la comadre. Pero estos hijos que parí y crié son unos buitres, pastor. Yo pregunto, ¿por qué será? ¿Así eran de niños? No. O sea, el resentimiento y la amargura por la práctica de pecado de una persona no convertida, pero igual, de una persona convertida que vuelve a su vida pasada, le va a llevar a todo esto. Le va a llevar a todo esto. ¿Y qué decir de las consecuencias del estrés? Amados y amadas, cuando una persona, oiga bien, que ha tenido una comunión íntima con Dios, porque ha sido salvo por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios, de repente se deja de ver a sí mismo, empieza a ver algo o a alguien que no es Dios y deja de amar a Dios porque deja su primer amor y cae en tibieza y luego pues todo parece ser y no es. Esa persona obviamente que va a dejar de poner su confianza en Dios. Cuando dejas de poner tu mirada en Dios, dejas de poner tu confianza en Dios. Ya no descansas en Dios. Te has alejado de Dios. No sé si me explico. Por ejemplo, si en un desierto llegas a una cabaña y encuentras una llave de agua y empiezas a tomar agua mientras estás ahí y de repente no tienes en qué llevar agua y empiezas a caminar cada vez más alejándote de la fuente de agua, ¿qué pasa? Es más difícil tener acceso al agua y te vas a morir de sed. Cuando empezamos a alejarnos de Dios, la fuente de toda buena dádiva, de todo buen regalo, de toda promesa, y dejamos de poner sus ojos en Él y la confianza en Él, mientras más nos alejemos de Dios, vamos a tener menos confianza en Él. Y entonces, ¿qué va a pasar? El estrés, como se conoce, va a empezar afectar nuestras vidas porque ya no echamos nuestras ansiedades sobre Él como hace el cristiano que tiene una comunión íntima. Ya no echamos nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque bien dice el apóstol Pedro, y te lo aseguro que por experiencia personal, además de porque conocía los atributos de Dios, dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, ¿qué se nos dice a los cristianos?
Estamos ahí en ese primer amor, en esa comunión íntima con Él, viviendo esa vida de obediencia por amor y gratitud con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Saben qué, amados y amadas? Cuando vengan esos problemas, cuando vengan las enfermedades, por razones que veremos más adelante, no como castigo del pecado o un trato de Dios, disciplina de parte de Dios o por practicar un pecado, dice, ¿saben qué? Echen todo ese temor que viene, ese estrés, échenlo sobre Dios, sobre Jesús que es Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Amén. Pero cuando eso no sucede, obviamente que va a venir a la vida de la persona lo que se conoce como estrés prolongado o estrés crónico, que puede provocar diversas enfermedades físicas y psicológicas. Puede afectar la salud mental y la salud física, que por cierto son la causa más frecuente de consultas médicas hoy en día. Y todo esto se debe por el cortisol. Lean acerca del cortisol, lean acerca de intoxicación crónica por cortisol, que es la hormona del estrés. Entre las enfermedades físicas, ¿cuáles están? Óigalo bien, no es cualquier cosa, cuidado. Enfermedades cardíacas, problemas digestivos, dolores de cabeza y tensión muscular, especialmente en la parte posterior del cuello y en la parte baja de la espalda, problemas de sueño, enfermedades infecciosas porque se debilita el sistema inmune, aumento de peso y obesidad. ¿Por qué? Porque la ansiedad que acompaña al estrés puede llevar a comer en exceso, y todo esto trae como consecuencia la acumulación de grasa, especialmente en el abdomen, que aumenta el riesgo de obesidad, pero también está asociado con un aumento de enfermedades cardíacas, como angina de pecho, infarto del músculo del corazón. También, óigalo bien, puede producir diabetes, enfermedades en la piel, trastornos emocionales, ¿como cuáles? Como ansiedad, irritabilidad, frustración, tendencia a reaccionar con enojo, cambios en el apetito, falta de apetito o aumento del apetito, problemas en la concentración y en la memoria. Puede alterar la concentración, la memoria y la capacidad de tomar decisiones. También el estrés crónico por la intoxicación por cortisol puede llevar a abuso de sustancias, ¿como cuáles? Como el alcohol, las drogas, el tabaco. ¿Para qué? Dizque para aliviar la tensión. Amén. Así que, amados y amadas, personas que realmente han nacido de nuevo, el pecado no es cualquier cosa. El pecado no es cualquier cosa. Sí, es cierto, pastor, pero es que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan 2, 1 y 2. Sí, pero no siempre. No si vuelves a tu vida antigua de práctica de pecado, de rebeldía, de egoísmo, de ingratitud, pues no se le puede llamar de otra manera, sino si hubieres pecado. Si hubieres pecado, la excepción pero no la regla, la piedra en los frijoles que le sirves a tu marido, el pelo que le sale en la sopa de tu marido. ¿Cuántos pelos le salen en la sopa de tu marido, mujer? ¿Cuántas piedras llevan esos frijoles? Tú dirás, no, pastor, no llevan. ¿Por qué? Porque yo me esfuerzo por amor a Él. Bueno, pues con la ayuda del Espíritu Santo y por amor a Dios, amados y amadas, guardémonos del mal. Guardémonos del pecado, no olvidando que la enfermedad más bien puede ser consecuencia directa del pecado, o que el pecado puede ser un método de castigo o de disciplina de parte de Dios. Y a los que no se han convertido a Dios, permítanme decirles una cosa, también ustedes se enferman, claro que se enferman, y de enfermedades que muchas veces el cristiano que está viviendo una vida consagrada a Dios, como el pámpano unido a la vid, no la va a tener. No la va a tener. Además, el cristiano va a Dios y recibe consuelo, recibe fortaleza, recibe gozo, recibe paz. Y si es por culpa de un pecado, el Espíritu Santo se lo revela a la persona, ve su pecado, lo reconoce, confiesa su pecado a Dios, se dispone a apartarse de él con la ayuda del Espíritu Santo, por amor y gratitud a Dios, y pide perdón, y Dios lo perdona y la enfermedad cede. David no estuvo enfermo toda la vida. ¿O sí? No estuvo enfermo toda la vida. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias porque traes luz a través de tu palabra y claridad a nuestras vidas, a cristianos y a no cristianos, Señor.
te pedimos que nos permitas entender cómo los cristianos podemos enfermarnos y cuáles son las primeras dos causas. Faltan muchas más, Dios. Y quizás tú sigas hablando a las personas que han asistido hoy. Por eso les ruego que continúen a lo largo de este ciclo, por lo menos, para poder entender cuáles son esas causas. Y si tú te has enfermado o estás enfermo, hermano o hermana, puedas entender cuál es la causa, cuál es la razón y cuál es el propósito por el cual Dios ha permitido esto en tu vida. Y a los no cristianos, que vean la gravedad del pecado y que esto los motive a apartarse del pecado, a huir del pecado. ¿Para qué? Para venir a Dios, para confesar sus pecados a Dios y suplicar perdón, para suplicar misericordia a Dios, quien puede y quiere limpiarles. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.